bendiga, hermanos. Y vale la pena pues como en humildad decirles que yo soy pecador y que solo por la gracia de Cristo es que uno puede estar aquí adelante, porque de resto no hay explicación. Sí, porque muchos me regañan que porque no los felicito por el grupo cuando cumplen años. Otros me regañan porque no voy a las fiestas. Y entonces por eso les digo que es solo por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a abrir en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. El que no tiene ahí la Biblia, pues puede prestar atención. Y quisiera ir desde el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Quisimos retomar en este mes de octubre lo que llaman las 5 solas. Es como la doctrina abreviada de la Reforma, se podría decir así. Y es cuando Martín Lutero se da cuenta de que la Iglesia Católica Romana se está usando muchas hazañas para coger a la gente, quitarle la plata y ellos tener el dominio sobre todo. Y él dice, no, es que las cosas no son así. Y va y lo exhibe en la página principal, donde todo el mundo veía eso, donde todo el mundo estaba los ojos puestos ahí, como una noticia en este momento en las redes sociales. Dice la palabra del Señor, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hasta el versículo 9, lo podemos dejar ahí. Y cuando vemos a Martín Lutero, también estuvo Calvino, Juan Calvino. Y él sigue la misma doctrina de Lutero. Y se supone que Arminio iba a seguir con la misma enseñanza sobre lo que era la gracia, un regalo inmerecido para los pecadores, según lo dice Pablo. Pero Arminio entonces empieza a decir, no, es que esto no está, las cosas no son así, esto no es así tan fácil. Debe de haber la fe o debe de haber algo de parte del hombre que lleve a las personas o a los seres humanos a que también tenga derecho a la gracia. Entonces ahí es donde llega un conflicto en la Reforma. Luego, después de que muere Jacobo Arminio, llega y se juntan en una gran asamblea en contra de eso, porque los tenían ya como herejes. Y ellos exponen ahí pues sus puntos y todo eso, y dicen, no, que es que ¿cómo va a llegar el hombre así como así y que Dios lo escogió y ya? No, tiene que haber una fe en el Señor para poder que esto suceda. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, profundizamos y miramos los evangelios
y el Evangelio capítulo 6 de San Juan, y vemos en la carta a los romanos y empezamos a escudriñar bien, nos damos cuenta de que el hombre no tiene nada que hacer para la salvación. Es más, cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la ley, Dios da la ley para que sean un pueblo diferente, un pueblo que dé ejemplo, pero por la ley ninguno podría ser salvo, porque tenía uno que cumplir más de 666 leyes y ¿cómo? Y entre esas ya los fariseos le sumaron de que tenía usted que lavar el vaso, de que tenía que lavarse las manos, y más en una cultura donde era tan difícil estas cosas. Entonces, solo por gracia es el título. Cuando nosotros trabajamos en una empresa o usted es contratado en una empresa y usted trabaja toda una quincena, a usted le pagan la quincena, ¿sí o no? Pero un día yo me enfermé y llegó la quincena, el tiempo señalado para recibir el pago, y me llegó todo completo. No me sacaron nada, todo me lo pagaron, todo completo. ¿Yo me merecía eso? No, ¿sí o no que no? No, a usted de pronto le pagan un porcentaje, pero legalmente no, yo no trabajé, no tenía derecho a recibir el salario completo. Y eso es la gracia. ¿Por qué lo recibí? No porque me lo merecía, sino que es un regalo que me quisieron dar. Cuando vamos al hebreo, porque la gracia se ve desde el Antiguo Testamento. Dice que Noé halló gracia en los ojos. Y es más, hasta uno se pone a escudriñar la vida de Caín. Y Caín como era de malo, perverso, homicida. Y uno ve como la gracia de Dios en él. Porque le dice, pero ¿por qué estás bravón? Mira que ahí delante de usted está el pecado. Escoja qué quiere hacer. Si escoge la vida, pues va a tener vida. Si escoge el pecado, pues va a tener la muerte. Y es como esa gracia del Señor mostrándole, venga, que es que yo lo quiero salvar. Yo lo quiero salvar. En el hebreo es la palabra kajen, que significa bondad o favor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, vemos la palabra charis. Es un favor o un donativo. Es como una donación, es un favor que le quieren hacer a usted. Es que me cayó muy bien, lo quise hacer. Y Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Es lo que Dios quiere hacer, es porque Él quiere. ¿Quién puede decirle a Dios qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer? No, es imposible. Cuando lo estudiamos más a fondo en el diccionario bíblico, dice que es pura bondad de Dios, que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Volviendo al pasaje que iniciamos leyendo, dice, de los versículos 1 al 3, ¿qué encontramos de los versículos 1 al 3? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros andábamos muertos. ¿O quién puede decir aquí que era muy buena persona? Aunque trate de ser buena persona, tiene sus cosas guardadas, tiene sus cosas por allá escondidas que solamente Dios conoce. Entonces, ¿cómo andábamos nosotros? Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque teníamos vida corporal, nuestra alma estaba muerta. Estaba ligada hacia la muerte, hacia una perdición. De ahí leemos en los siguientes versículos, dice que del 1 al 3, y dice que siguiendo la corriente de este mundo. Muchas gracias, Orlando. Y guiados por el mal. Vamos, siguiendo la corriente de este mundo y guiados por el mal. En la corriente del mundo, el más vivo para ganar intereses, ese es el mejor, ¿sí o no? El que siempre somos guiados por el mal,
O usted en el mundo hace muchas cosas buenas y la gente lo felicita. No, el que tiene más amigos es el que es el más pillo, el más poderoso del barrio, ese es el mejor. Pero el hermanito allá evangélico, no, ese no, casi nadie lo quiere. A ese casi nadie lo quiere porque es un bobo. Sí, así de sencillo. Ese es un bobo. A mí me han tratado de bobo, me han tratado de una cosa a la otra. En la cárcel me decían una cantidad de cosas cuando encontré la vida, que yo era un ficticio y un poco de cosas así. Pero por gracia, por esa gracia, me di cuenta de que Cristo era la vida. Andábamos viviendo en los deseos de la carne y de los pensamientos. Dice que el impío no se duerme hasta que no haya hecho algo malo. Hasta dice Proverbios, no descansa, no puede dormir hasta que no haya hecho algo malo. ¿Por qué? Porque anda en los deseos de la carne, está atrapado en los delitos y pecados, está siguiendo la corriente del mundo. ¿Quién anda en la corriente de este mundo? El Satanás, el enemigo. Él es el que maneja el mundo. Yo no entiendo, y le he dicho esto varias veces, yo no entiendo cuál es el amor por el mundo, por vivir en este mundo. No, es que yo no me quiero morir, todavía tengo mucho por delante. Yo todavía tengo mucha vida por delante. ¿Cómo me voy a morir? Si antes la muerte es un regalo precioso para aquellos que caminan con Cristo. Entonces, no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, dice San Juan. Cuando vamos al capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es rico en misericordia y bondad. Vea, yo muchas veces he tratado de huir del Señor. O traté. Ya me quedé rendido. Yo dije, no, yo ya no voy a seguir en esto. Yo ya no voy a seguir en este juego. Y me quería escapar de su bondad. Me quería escapar de su misericordia. Cuando estaba afuera, fuera de la cárcel, me predicaban a Cristo, fui a una iglesia cristiana. ¡Ay, eso tan bueno! Y la gracia de Dios ahí llamándome, atrayéndome con lazos de amor. Y yo iba, ¡ay, tan bueno! Salí nomás de bueno, pero después dije, no, yo no voy a volver. Vea, eso es que hermanos, y vea lo que hacen. Y empezaba a mirar los errores de los demás, como si eso lo alimentara a uno, y eso no alimenta para nada. Y Dios, que es rico en misericordia, no me permitió morir en esos pecados, sino que me llevó hasta la cárcel. Y en la cárcel allí volví y conocí su amor. Y después, por su gracia, por su misericordia, me pude casar una con la otra. Y en una iglesia cristiana en que estábamos, nos cogieron, nos hundieron, nos pisotearon, como si ellos fueran los que ganaran el ego con eso. Y eso nos llevó a apartarnos. Y nosotros dijimos, nunca más nos vamos a devolver para una iglesia cristiana. Y empecé a andar en otras cosas, en el trabajo, empecé a tener rutas en bicicleta, una elegancia, empecé a andar trabajaba domingos, festivos, de 6 a 6 de la tarde, y me encerré en eso y en las cosas de pasajeras. Y nunca más vuelvo. Pero después, en medio de tanto problema, la gracia nos volvió a traer a sus pies. Y ahí estamos perseverando. Pero Él dice que cuando andábamos en esos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Es la misericordia del Señor. Es esa gracia de Dios que nos da la vida. Nos da esa gran bendición de poder conocer su palabra, de estar aquí. Solo por la gracia de Cristo es que estamos acá.
Eso no es porque, ay, es que usted es muy bueno, o es que usted entendió, o es que usted, ay, no, es que no, yo tengo tanta fe en el Señor, que no. No, por gracia fue que tomó a Abraham y no tomó a su hermano Nacor. Por gracia fue que tomó a Jacob y no tomó a Esaú. Por gracia fue que tomó a este Sansón y lo escogió desde el vientre. Por gracia escogió los jueces, por gracia escogió a un pueblo. O es que el pueblo era tan bueno que hasta le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Yo los voy a destruir a todos y yo hago de usted una descendencia más bien. Y acabemos con todo ese pueblo. Eran tan malos, pero por gracia Él los siguió guardando. Por gracia les entregó la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Se lo merecían? No se lo merecían. El pueblo de Israel no le merecía nada. Y aunque tenían la ley, y aunque eran los escogidos del Señor, ellos muchas veces pensaban, y eso nos pasa a nosotros. Qué tristeza que muchas veces nosotros, como creyentes y como hermanos, pensamos que somos mejor. Y eso nos lo ha vendido la doctrina de la prosperidad. Que muchas veces yo ataco mucho esto, porque lo único que hacen es a uno engañarlo. Y dicen, no, es que hoy usted se merece lo mejor, porque usted es hijo del rey. Usted se merece. No, ¿qué nos merecemos nosotros? Nos merecemos la muerte. Eso es lo que nos merecemos. ¿Pero qué? Dios nos resucitó con Cristo. Cuando andábamos muertos en esos delitos, en esos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Él repite, con Cristo Jesús, con Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros tenemos lo que tenemos. Amén. Solamente a través de Cristo Jesús. Cuando uno entiende la sola gracia, solo por gracia, es cuando uno vive contento en Cristo. Y le llegan a unos momentos difíciles, sí, le llegan momentos difíciles, le llegan momentos de alegría también, pero solo por Cristo, solo por su gracia, porque no es que lo merezcamos, no es que lo merezcamos. Y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Sí, ya estamos sentados allá en los lugares celestiales con Él. Pero este señor Judas estaba ahí. Él estaba ahí. Estaba ahí. Y cuántas veces le enseñó, pero no, era hijo del diablo. Entonces siempre mantengamos a Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestro corazón. Cuando veamos que a toda hora estamos criticando por todo, poniendo problema por todo, que todo nos choca, todo nos fastidia, no, examinémonos y lleguemos a Cristo porque Él para qué nos escogió y para qué nos dio todo en Cristo, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. Para eso. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿Sí o no? La gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Dice que a los que tomó, los escogió, los predestinó, los glorificó, pero ¿a quién es la gloria? Y si estamos acá y si estamos perseverando, por eso mucho en este tiempo se está atacando la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos muy difíciles, donde uno solamente quiere recibir y solamente quiere vivir en un egoísmo, donde todo es para mí, donde todo es donde yo pueda sacar beneficio y ya. Y yo he estado en otras congregaciones donde una cena de parejas son 180, 200 mil pesos que le cobran a uno y uno el esfuerzo ahí para hacerlo. Por eso Dios, en medio de su gracia, nos ayuda a que todo lo que hacemos acá no es para beneficio, sino para beneficio de toda la congregación, de todos los hermanos,
para que cada día sus vestiduras sean más limpias y más resplandecientes y que se vean todos los hermanos que caminan con Cristo sentados allá en su gloria. Aunque estemos aquí en la tierra, mostremos eso. Y hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchas dificultades, nos han robado plata y una cosa y la otra. ¿Y eso de qué importa? ¿Eso de qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque tenemos la plena convicción de que estamos es con Cristo Jesús. Amén. Entonces, sea agradecido. Cada día. Yo en estos días le decía al patrón, le decía al jefe, yo lo que pasa es que uno muchas veces señala y critica a las demás personas porque no se ha dado cuenta de que uno no merece nada, de que uno lo que tiene es por gracia y de que si usted tiene más talento y más capacidades que otra persona, es por gracia. Porque si yo hubiera nacido con síndrome de Down, ahí sí Claudia no me hubiera prestado atención. Y quizás andaría así viejito y al lado de mi mamá y todo eso. ¿Sí o no? Y uno muchas veces se cree más que esas personas. Es que ese tan canzoncito. Y fuimos a instalar por allá un aviso y había un muchacho que tenía esa dificultad. Y era encima. Iban a perforar. Sí, entonces uno trataba de explicarle bien como... sí, vamos a perforar y vamos a hacer esto. ¿Y con cuál broca? Sí, va, con esta broca. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como que lo empieza uno a ofuscar, ¿sí o no? Y yo sí, vaya, cuando mamá. Y entonces, pero cuando usted tiene capacidades y usted es capaz de entender mejor las cosas, es por gracia, es por gracia. Allí un día Abel llegó y ofreció lo mejor, pero Caín no. La gracia del Señor estuvo sobre Abel. Caín no le importaba. ¿Por qué? Porque andaba con el espíritu que gobierna en este mundo. ¿Sí o no? Entonces, hay que seguir perseverando y seguir ahí mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Amén. Y para concluir, encontramos en Efesios capítulo 2, versículos de 8 al 9. Uno se podría pasar por toda la Biblia y se da cuenta de la gracia del Señor. Dice que David, el rey David, era el menor, era el más insignificante. Dice que estaba detrás de las ovejas, en una cultura donde el menor no significaba nada. El primogénito era el que representaba a la familia y el que tenía el poder. Y vemos que por gracia Dios lo llamó. Y por gracia fue el mejor rey. Y por gracia de él viene la descendencia de Jesús. Y dice que María era llena de gracia. Dice que allí cuando iban a apedrear a Esteban, estaba lleno de gracia. Y Pablo, siendo tan malo, perseguidor de la iglesia, y halló gracia en el Señor. Amén. Y ha pasado la historia, el tiempo, los años, y por gracia estamos acá. Y dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo confronta mucho a uno, porque uno cuando empieza en el Evangelio,
uno se empieza a sentir como superior a los que no han conocido el Evangelio. Que uno dice, ay, Dios, y le dicen a uno, es que Dios lo tomó a usted, Dios lo llamó, usted es especial para Dios. Y entonces uno ya empieza a mirarlo a otra gente como si hasta que cae uno, hasta que uno comete un error, hasta que falla, hasta que la embarra. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No, y ya uno va a la iglesia, pero como si con ganas de ponerse un velo porque está en pecado, porque hizo las cosas malas. Y otros no vuelven a la iglesia porque es que yo no soy capaz. ¿Para qué? Para volver otra vez a lo mismo, volver otra vez a caer, volver otra vez. No, es que ¿para qué? Yo mejor no vuelvo allá. ¿Y quién es el que mete esas mentiras? El diablo, el enemigo, porque él no quiere que nuestras almas se mantengan allí sentadas en los lugares celestiales, sino que vivamos arrastrados como él, por el mundo, en las vanaglorias de la vida, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en las obras de la carne. Así es que lo quiere ver a uno Satanás arrastrado. Pero no, nosotros no estamos para eso, porque por gracia sois salvos. Por gracia, esto es un regalo, esto es un don de Dios. Esto no es porque, es que Gabriel sirve mucho en la iglesia, entonces, nos da tintico, entonces por eso es salvo. No, eso no es por eso. O porque el pastor está estudiando y sabe mucho, entonces nos enseña aquí mucho, entonces se salva por eso, porque enseña. No, esto es por gracia. Esto es por gracia, es un don de Dios, es un regalo. Esto es un regalo que a Dios, en su infinita misericordia, sin merecerlo, nos lo quiso dar. Un donativo, una donación que Él nos quiso hacer. Amén. Entonces, las obras ya son complemento de una persona que anda con el Señor, una persona que ha entendido la gracia. Por eso es que diezmamos, por eso es que ofrendamos, por eso es que damos. Eso no, nosotros no, que vamos a ofrendar para que el Señor nos dé más, que vamos a ofrendar para poder que el pastor nos vea que nosotros ofrendamos, que vamos a dar ahí para el bazar, vamos a dar bastante ropa y la vamos a traer aquí cuando todos nos vean. Y vamos a hacer más obras para que el Señor se glorifique más en nuestras vidas. No, esto es por gracia, hermanos. Amén. Esto es por gracia. Entonces, esa gracia que el Señor ha derramado en nosotros, cuidémosla, atesorémosla con obras, pero obras de santidad, obras de amor por el necesitado, obras del no señalar, del no juzgar, obras del no criticar. Amén. Sino que vivamos rendidos al Señor, entregados a Él. Esto es un don de Dios, que cuando estemos allá, y dice que si el justo con dificultad se salva, entonces nosotros vamos a ser juzgados. Y allá, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir delante del Señor? ¿Qué vamos a poder hablar delante de Dios? Si la misma Biblia expresa a Job como una persona santa, piadosa, que ofrecía sacrificios y todo por si de pronto. Entonces, ¿qué decía Job? No, pero es que yo todo lo que he hecho, todo lo que yo he hecho y no. Hasta su esposa le dijo, no, maldiga a su Dios y muérase. Vea cómo está. Y él dijo, no, así no es. Si Jehová le quiso dar a uno algo, Él también se lo puede quitar y ya. Y sé que es por la mera gracia que yo estoy acá. Porque a medio de atentados, la otra vez estaba ahí como a 2 metros, me disparó a otro y le pegó, fue al de al lado y a mí no me dio. Y después en ese carro por allá en un choque se volteó ese carro, quedó vuelto nada y yo ni siquiera un rasguñón. Y caídas en bicicleta, caídas en moto, choques en moto, llegaba a la casa
sin la memoria en dónde estuve ayer toda la noche y nada, y por la misericordia y por su gracia, porque Dios quiso tenerme aquí exponiendo esto y cada vez que me toca es un reto, porque yo digo al Señor, yo no me merezco esto, yo lo único que me merezco es la muerte, lo único que me merezco es estar muerto porque soy un pecador malo que ¿qué voy a decirle a los hermanos? Si uno se pone a examinarlo y quizá el peor de entre todos soy yo, pero por su gracia y por su amor y su bondad, entonces esto no es por obras para que no se crean. Amén. Vamos a tomar una actitud de reverencia.